Hace 55 años, en Chiquinquirá, Boyacá, ocurrió una tragedia que fue la famosa historia de los panes envenenados que mataron a 100 personas, a más de 100 personas, en Boyacá, Chiquinquirá, Boyacá. Precisamente se cumplen 55 años del envenenamiento masivo de muchas personas y vamos a contar la historia. Bienvenidos a 57 FM Videos, 57 FM Podcasts en Spotify. La historia comienza hace 55 años mientras Joaquín Merchán, un panadero, amasaba la harina del pan en la panadería Nutibara en Chiquinquirá, Boyacá. Sintió un olor extraño, parecía ajo. Le dijo a su jefe Aurelio Fajardo que estaba mareado, pero en forma de burla le respondió que eso se llamaba guayabo. Merchán, de unos 25 años de edad, era muy joven, siguió trabajando en la masa y armó los panes y los metió al horno normal. Y en poco tiempo iban a llegar los clientes. Principalmente eran los niños quienes eran enviados por sus padres por el pan del desayuno. Como si fuera una premonición, ese sábado los niños vestían de negro, iban de traje de paño, pues era la clausura de las clases. Salvo por ese evento, sería un día como cualquier otro en el pueblo de 28.000 habitantes. Era ya un pueblo grande para esa época, Chiquinquirá. Unos minutos después, apenas los panes salieron del horno, el joven panadero, para no perder la costumbre, se comió 2 panes bien calientes. A esa hora de la mañana, las campanas de la iglesia sonaban, convocando a las misas. Los trabajadores del turno nocturno de la Nutibara ya habían dejado miles de panes listos. El sepulturero Jesús Moreno confiaba en que ese día se murieran por lo menos 3 personas. Narró así Daniel Samper Pizano en un reportaje sobre lo ocurrido en ese pueblo boyacense ese sábado 25 de noviembre de 1967. Minutos después, en las casas del pueblo comenzaron a percibir algo extraño en el pan. Blanca Elena Romero era una niña de 9 años que estaba desayunando con su familia y advirtió acerca de un sabor singular en la comida. Su hermano Omar, de 10 años, ya había ido a comprar unos 20 panes, sin contar la ñapa, que era lo que alcanzaba con un peso en la Nutibara, ubicado en la calle 18 con carrera octava y una de las más importantes del pueblo, una de las panaderías más importantes del pueblo. Blanca Elena exclamó en ese pan que ese pan estaba feo, este pan sabe como a envenenado, aseguró en la mesa, y su padre la increpó y le dijo que eso no se dice de la comida, eso es pecado, y sentenció: se lo come. La niña ignoró las advertencias y decidió tirar el alimento a los pollos, y los animales lo devoraron en unos segundos y minutos después murieron. No eran las 8 de la mañana cuando en ese pueblo, famoso porque el 26 de diciembre de 1586 se apareció la Virgen, se comenzaron a morir los niños. Unos tras otros fueron cayendo hasta llegar a unas 100 víctimas, todas por comerse un pedazo de pan al desayuno. La historia del día que envenenaron a Chiquinquirá: Omar, que se comió 2 panes, dice que pese a que han pasado casi 55 años, tiene ese recuerdo vivo, que nada de lo que sucedió ese día apocalíptico, cuando los niños comían como él, iban cayendo de la nada por las calles, lo han olvidado. Ninguno. Ese día, hacia las 7 de la mañana, ya estaba despierto. Por ser uno de los mayores, tenía a cargo ir a abrir la peluquería de su padre. Primero fue a comprarlo el desayuno y luego abrió el negocio. En ese momento vio que al frente de su casa salió una señora con un niño cargado que parecía muerto, y la escena comenzó a repetirse constantemente en los sectores cercanos a la panadería Nutibara. Le advirtió a su padre, pero todo era una confusión. Luego, esa peste que estaba haciendo que los niños se desmayaran llegó a su hogar
todos comieron pan en la casa de los Romero y uno a uno se fueron enfermando. En la radio se hablaba de una extraña enfermedad en ese pueblo y poco a poco fueron llegando periodistas desde Bogotá, entre ellos Carlos Caicedo, un reportero gráfico del diario El Tiempo, quien tomó la foto icónica del envenenamiento de Chiquinquirá. Las calles se convirtieron en un caos. A la llegada de la prensa se sumaron autoridades y personal de la salud, pues los 3 médicos, la enfermera y las 5 auxiliares de turno no daban abasto. Se habla de que por lo menos 800 personas se envenenaron, pero hoy, 55 años después, no es clara la cifra ni de los afectados ni de las víctimas mortales. Los muertos oficialmente son unos 100, pero hay quienes dicen que pueden ser mucho más, pues la producción llegó a veredas y corregimientos. Lo que sí es seguro es que fueron más de 70 niños. Me acuerdo perfecto ese día de sus calles, la gente corriendo despavorida con sus niños en los brazos, corriendo hacia el hospital por toda la calle 18 hacia arriba, narró Romero, uno de los sobrevivientes. Omar dice que al hablar de lo sucedido es imposible no sentir nostalgia. Vuelve a uno otra vez allá cuando piensa en ese día, pues hay muchos sentimientos encontrados. Uno de esos es la nostalgia, el dolor de lo que se vivió ese día es indescifrable. Y más porque murió una de sus hermanas, quien apenas tenía 9 meses. Romero recuerda que a la bebé le daban unas colaciones al desayuno, pero ese día se acabaron, de casualidad se acabaron, y su padre le dio un pequeño pedazo de pan remojado, el cual fue suficiente y el cual alcanzó para matarla. El hospital no daba abasto y cada vez llegaban más y más enfermos y muertos, entre ellos la familia Romero. Omar no sintió nada durante las primeras horas del día y pudo recorrer las calles del pueblo que 6 meses atrás había sufrido un terremoto que desmoronó las torres de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Pero entrada la noche, esos 3 panes envenenados comenzaron a hacerle efecto tardío. Estaba mareado, así que unos tíos suyos que llegaron desde Bogotá, tras escuchar en la radio lo que estaba pasando, lo llevaron al hospital. Toda su familia, nos encontrábamos en el hospital en diferentes sitios. Eran más de 500 personas en los corredores, patios, incluso recuerdo que con puntillas colgaban el suelo de donde hubiera espacio. Uno habla de esto y vuelve a revivir la tragedia, recordó Romero. Algo similar le pasó a su hermano Carlos Alfonso, de 11 años, quien es conocido como el niño en el sofá o el muerto en vida, tras ser retratado por Caicedo. Él es el protagonista de la foto de la tragedia. No había sentido mayores dolores tras el desayuno, pero entrada la tarde, mientras escuchaba en la radio la narración del horror en el pueblo, un familiar suyo se lo llevó al hospital porque parecía muerto. Fue allí en el San Salvador donde Caicedo tomó la foto que fue la portada del diario El Tiempo el día 26 de noviembre de 1967 y se publicó en la revista Life. A Carlos Alfonso, como estaba tan mal y no se movía, lo dieron por muerto. Así que lo ubicaron con los demás cadáveres. Los periodistas estaban en el hospital buscando información cuando advirtieron movimientos en el grupo de los supuestos muertos. Era él quien alcanzó a reaccionar. Lo sacaron porque vieron que se movió, dijo su hermano, y en ese momento lo acomodaron en un sofá y Caicedo le disparó con su cámara. El propio ministro de Salud recetaba a los enfermos mientras sacerdotes imponían sus santos óleos a diestra y siniestra, narró Daniel Samper Pizano en un reportaje titulado El día que envenenaron a Chiquinquirá. Al hospital San Salvador también llegó el panadero, quien también falleció. Cuentan que le salía sangre por la nariz, los oídos y por la boca, que el cuerpo se le reventó. Al final del día los ataúdes se acabaron y tocó buscarlos en otras ciudades, y los entierros tuvieron que ser por tandas, pues no había espacio para llorar a tanto muerto, y el sepulturero, escribió Daniel Samper, estaba tan conmovido que no quiso ni siquiera aceptar propina y al final del mes se conformó con sus 500 pesos de salario.
Así llegó el veneno que mató a unas 100 personas a Chiquinquirá. Todo era un misterio, nadie sabía por qué se estaba muriendo los niños, no había explicación de esta peste. En un principio se creyó que era el agua, por lo cual se cerró la bocatoma que abastecía el agua potable, pero cuando se comenzó a preguntar por lo que se habían comido los enfermos, se dieron cuenta que la mayoría solo había desayunado pan. Los pollos en la casa de los Romero fueron clave para conocer lo que sucedía, y así lo registró el diario El Tiempo en uno de sus titulares del 26 de noviembre. 2 pollos dieron clave de la causa. Por eso el grito desesperado de Fajardo es uno de los más recordados de ese día. No coman pan que está envenenado, exclamó al enterarse que su producto estaba matando a la gente. Todo fue un caos y confusión, e incluso intentaron linchar al dueño de la panadería, pues lo señalaron como el culpable. Las respuestas estaban en la panadería, donde una serie de insucesos llevaron al desencadenamiento de esta tragedia. Los trabajadores del turno nocturno de la panadería Nutibara, además del olor extraño, notaron que la harina con la que estaban preparando el pan estaba un poco mojada, pero no le prestaron mayor atención al detalle, pues era algo que podía pasar. Pensaron que era agua y siguieron con la producción, que era alrededor de unos 6.000 panes. Unas horas antes de iniciar la preparación de estos panes en la noche del viernes, el dueño del almacén Mi Granjita, Luis Alberto Rodríguez, tuvo una discusión con un conductor que le había llevado desde Bogotá unas cajas con 24 frascos de Folidol para vender en su negocio. Las cajas puestas boca abajo, y por si fuera poco, uno de los frascos se quebró en el camino. Era un líquido peligrosísimo, tanto así que tenían unas calaveras rojas advirtiendo sobre su letalidad. En ese mismo camión de la empresa Transportes Metoca iba la harina de la panadería Nutibara. Ese era el olor extraño como a ajo y la causa de que los bultos estuvieran mojados, pero nadie advirtió ni que la harina iba acompañada de un veneno peligroso, ni que las cajas del veneno fueran puestas al revés, y muchísimo menos que el frasco quebrado se derramó en 10 de los 30 bultos de harina. Y a Rodríguez, tras su alegato con el conductor, no se le ocurrió preguntar qué más había en el camión. El conductor del camión, Eresmildo González, aseguró a Hernando Martínez, uno de los enviados del periódico El Tiempo, que sí percibió un olor fuerte, pero creyó que la gasolina del camión se estaba derramando. Yo recogí el cargamento en Bogotá y lo coloqué sobre la harina, sin imaginarme que al romperse o derramarse el líquido sobre los bultos constituyera el causal para una tragedia por la cual inocentemente me encuentro detenido, relató González, quien fue capturado hacia el mediodía por agentes del F2, pero finalmente fue liberado. A Fajardo, el dueño de la Nutibara, le tocó irse del pueblo acusado de ser el causante de la desgracia. Vendió la casa mal vendida y en ese lugar nunca más se volvió a vender pan. El pueblo hoy, a casi 55 años del pan envenenado, Chiquinquirá ya no es un pueblo, hoy en día es una ciudad. Nunca volvió a ser igual, pero con los años la tragedia se ha ido olvidando y prácticamente solamente está latente en la memoria de algunas víctimas. Muchos de quienes sobrevivieron se fueron del pueblo, como los Romero, quienes en diciembre de 1972 arrancaron para Cali porque un médico le recomendó a Tomás Alfonso, el padre de Omar, que si quería vivir unos años más debía mudarse a Tierra Caliente, pues estuvo tan grave que le alcanzaron a dar la extrema unción y se salvó milagrosamente. Omar cuenta que con los años ha cogido la madurez suficiente y no habla de culpables con lo que sucedió. Uno ya no califica quién pudo haber sido el culpable, como lo hicieron, por qué lo hicieron, si hubo culpa, si hubo una culpa o no. Esas cosas ya no. Pero sí cuestiona que en Chiquinquirá no hay un monumento ni una placa conmemorativa por las víctimas. Uno dice, bueno, es una tragedia, la sentimos nosotros, pero ahí quedó. En las calles del pueblo se habló durante años, muchos años, de lo que pasó, pero hoy
Hoy en día ya son muy pocos quienes recuerdan los hechos. Si lo del pan, yo comí, yo no comí, son algunas de las respuestas de los transeúntes desprevenidos al preguntarle por ese 25 de noviembre. Sin embargo, son más quienes dicen que no saben lo que sucedió. La panadería Nutibara hoy en día es una casa cualquiera, una más del pueblo, aunque conserva su estructura y funciona otro tipo de negocio. Nadie que pase por allí se va a imaginar que la madrugada de ese sábado, por una serie de descuidos y de coincidencias, hornearon miles de panes envenenados que terminaron matando a unas 100 personas y provocaron que más de uno haya dicho: no vuelvo a comer pan. Sucedió en Chiquinquirá, Boyacá, hace 55 años, la historia del pan envenenado. Espero que esta historia, pues, si no la sabían, pues, la sepan de lo que sucedió en este pueblo de Boyacá hace tanto tiempo. Bienvenidos a 57 FM Videos. Hasta una nueva oportunidad. Saludos desde Bogotá, Colombia.